Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el presbítero Neftalí Balsa, vicario general de la Arquidiócesis de Caracas. Bienvenido. Y una cosa muy importante, Manuel, ingeniero, que en estos días se han puesto a valer con el asunto. Para el tema que vamos a tratar. Con el ¿no? tema del Claro. terremoto, ¿no? Entonces aquí está una persona que puede realmente orientarnos sobre qué es lo que está pasando, por ejemplo, con ese gran patrimonio, patrimonio cultural, histórico-cultural de la ciudad de Caracas, que son muchas de nuestras iglesias. Sí. Que al igual que tantos edificios, tantas edificaciones, sufrieron graves daños. Pero es importante destacar eso, ¿no? Ujú. Porque ha sido uno de los temas que ha llamado la atención, el tema de los templos que de alguna manera han sufrido los efectos de estos Exactamente, de los terremotos, ¿no? exactamente. Cuéntenos, padre. Bueno, lo primero que hizo pues la iglesia en general, los fieles, los presbíteros, religiosos y religiosas, bueno, lo que hemos hecho todos, ¿no? Ocuparnos de la atención humanitaria, en primer lugar de las víctimas, de los sobrevivientes, del rescate de las personas. A mí me llamó mucho la atención pues el testimonio de los párrocos de La Guaira, ¿no? Sí. Como ellos, junto con sus feligreses, se dedicaron en esos primeros días a sacar víctimas del terremoto, una cosa que era muy duro, ¿no? Y también pues sobrevivientes, etcétera, ¿no? Eso también la iglesia se abocó en eso, digamos así. Al mismo tiempo, pues activó una gran campaña a través de Cáritas de Venezuela y las Cáritas parroquiales, los centros de acopio para ordenar esa ayuda humanitaria que todos estábamos dispuestos a dar, pero había que hacerlo de una manera un poquito ordenada. Se convirtieron como siempre decimos en hospital de campaña. Sí, sí. Se escogieron los lugares, se publicó en las redes donde iban a ser esos centros de acopio y se hizo una red bastante eficaz, me parece a mí, para llevar todos estos insumos y la atención de todas estas personas. Entiendo que todavía están trabajando. Todavía, sí. Porque Cáritas no afloja. Sí, no, decía el arzobispo de Caracas, Monseñor Rior, que ahora, en las primeras semanas, pues todo el mundo quiere contribuir. El asunto no es en ese momento, sino a los 2 meses, 3 meses. Claro. Entonces creo que para eso también nos hemos estado preparando, ¿no? Bueno, eso fue lo primero y lo fundamental, naturalmente. Después ha venido, no como una cosa aparte o distinta, sino simultánea, la atención de la infraestructura eclesiástica que sufrió daño. No tanto por sí misma, que tiene su importancia, evidentemente, porque el sitio de los lugares de culto para ir a rezar, donde se celebra la liturgia, etc. Sino también porque muchos de esos lugares son centros de asistencia de las personas. Tener en cuenta que muchas de las edificaciones eclesiásticas no son solamente las 104 parroquias o 150 templos que hay en Caracas, sino también son los dispensarios, son las escuelas parroquiales, algunas están en la vega, otras no, todo lo que está ahí alrededor, ¿no? Y eso bueno, es muy importante. Y pues lo primero que hicimos fue la inspección de esos lugares, también por la seguridad de los fieles. O sea, no vamos a tener un lugar de culto abierto cuando le pueda caer algo en la cabeza a alguien, ¿no? Claro. Porque no solamente es las fallas estructurales, sino que muchas de estas iglesias son muy artesonadas, tienen elementos decorativos, arquitectónicos, que aunque no hayan sido lugares que hayan sufrido daños en su estructura, pero bueno, y también hay que decirlo, te cae un ladrillo. Pues, claro, no, eso es peligrosísimo, pero también hay que decirlo, padre, no todas tenían el mantenimiento por falta de recursos, por falta de lo que fuera, que tendrían que haber tenido para evitar, ¿no? Sí. Ahora, también se habló mucho seguramente por la importancia que tiene, ¿no? No solo desde el punto de vista, digamos, religioso, sino desde el punto de vista de lo que significa arquitectónicamente el templo de Santa Teresa. ¿Qué ocurrió en verdad allí? Porque hubo mucha información, incluso que se oficiaban las misas o algunas misas en la calle, pues en presencia de los feligreses, ¿no? Sí. Bueno, en concreto con Santa Teresa sí sufrió unas grietas que se ven a simple vista en unas cúpulas que están en el transepto de la iglesia,
pienso que no es tan grave como pudiera parecer, porque esa iglesia fue reforzada en su momento. No estoy seguro si fue cuando la construcción del Centro Simón Bolívar, que se hizo por debajo de unos sótanos, el de estacionamiento, o en el terremoto del 67, no lo hemos podido averiguar, pero lo que sí es cierto es que esa iglesia tiene unos tensores que fue reforzada en su momento y hizo que se comportara bastante bien. De hecho, las grietas que tiene son en el sentido contrario donde no están los tensores, ¿no? Claro. Lo de celebrar fuera de los templos, la liturgia, pues eso... Es un poco en prevención. Bueno, y lo hemos alimentado, lo hemos dicho a los párrocos porque las personas tienen derecho, ¿no?, a que se les celebre los sacramentos, claro, se les lleve la palabra, el consuelo, las confesiones, etc. Y lo han hecho en lugares seguros, que son en las plazas que están frente a las iglesias, o en las adyacencias, o en una estructura, quizás un colegio que esté cercano, para celebrar las misas dominicales. Eso, gracias a Dios, se está haciendo. Los párrocos están muy activos en ese sentido para que todos pues tengan ese acceso, ¿no?, a recibir la atención espiritual, sobre todo en estos momentos que es tan importante. Claro, claro. Ahora, háblenos un poco porque yo sé que ustedes han hecho inspecciones, sí, y se han llegado un poco por todas partes, ¿no?, por todas estas parroquias. Realmente, ¿cuáles son los daños? Sí. ¿Cuáles son las iglesias que han sufrido? ¿Cuáles son las que están peores, las que todavía sí podrían funcionar, etcétera? Sí, sí. Vamos a ver, después de una primera inspección visual, donde estaba fijo fundamentalmente la seguridad de las personas, de los fieles, se ha pasado a una segunda etapa de una inspección un poquito más a fondo, ¿no? Para ello nos hemos valido de varios profesionales que nos acompañan en esta tarea. Hemos seguido distintas metodologías según ha sido el caso. La primera fue una que apareció o se quiso dar, que la hizo la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela con el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Facultad de Ingeniería. Después cambió y el Colegio de Ingenieros de Venezuela asumió también parte de una metodología para hacer esa inspección. Nosotros también allí estábamos, nos inscribimos, hicimos una brigada, que así lo han llamado ellos. Le agradezco mucho al ingeniero José Gregorio Chacón, al arquitecto Chacón y otros más del Colegio de Ingenieros que nos permitieron hacer una brigada distinta. Hay dos brigadas aparte, una brigada encargada de la salud, de los hospitales y tal, y otra brigada, que es la nuestra, encargada de los templos o las edificaciones religiosas en general. Entonces son esas evaluaciones técnicas. Son esas evaluaciones técnicas que ustedes hacen, y usted como ingeniero pues también está pendiente. Sí, nos hemos convertido también en una especie de, vamos a decir, ingeniería municipal, que la vamos a llamar ingeniería arquidiocesana, para también ir haciendo los proyectos, valorarlos nosotros mismos, para después hacer la correspondiente construcción o ejecutar las obras en sí mismas, ¿no? Bueno, eso es un proceso que no es tan rápido, quisiéramos que fuera más rápido, pero es un proceso que tiene que ver también, como sabemos, pues con una inversión que pues ahorita no se tiene, se busca, estamos intentando que nos apadrinen distintas iglesias, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay iglesias que son más fáciles de apadrinar que otras, claro, ¿no? Como Santa Teresa, por ejemplo, claro, ¿no? Con el nazareno allí, claro, y el nazareno pues tiene mucha devoción en muchas personas. Pero hay otras que no son tan fáciles, ¿no? Porque claro, quizás no tienen tanta devoción en las personas o alguna imagen. En todo caso... además, los daños son distintos, ¿no? Sí, cada iglesia es cada iglesia. Es ahora, muy el ser difícil. patrimonio histórico, padre, sí, ¿eso le corresponde a quién? Sí. Aunque independientemente de que corresponda, a lo mejor no hay los recursos en este momento. Sí, sí, sí. Pero ¿a quién le correspondería eso? Sí, no, bueno, Maki, fíjate, estamos muy al lado del Instituto de Patrimonio Cultural, ajá, y de Funda Patrimonio. Okay. Son los dos entes que están encargados de Funda Patrimonio, de la Alcaldía de Caracas, o sea, solamente incluye el municipio Libertador, pero el Instituto de Patrimonio Cultural es en todo el nacional, ¿no? La profesora Dinora Cruz, la presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, y la socióloga Jaycee Led, que está en el Funda Patrimonio. Nos hemos reunido, estamos en contacto permanente telefónicamente. Cuando queramos algo o tengamos alguna duda,
pues enseguida nos escribimos. Hemos hecho un grupo de trabajo muy, digamos, apropiado para acometer estas obras, sobre todo estas iglesias que son patrimoniales, que son la mayoría de las que han sufrido daño, pues son las del centro de Caracas. Claro. En la Guaira pues está la catedral. Está Tal vez la más antigua, ¿no? Sí, son todas de 2, 3 siglos, ¿no? Claro. Eso también es parte de las dificultades técnicas, porque muchas de ellas sufrieron en el terremoto de 1812 graves daños. Algunos fueron reconstruidas totalmente. Por ejemplo, la Catedral de Caracas, que tuvo su remesón en el 67. Sí, después en 1900, en el año 1967, es decir, ha habido varias reconstrucciones, por lo tanto hay distintos elementos estructurales allí que hacen que claro, sea complicado, digamos, la restauración de Y en de el cada una interior de del ellas. país, porque bueno, ahora se han registrado, claro, no con la intensidad, por ejemplo, de Caracas ni del litoral, pero en el interior del país algunas réplicas han creado problemas también. Sí, bueno, debo reconocer que eso lo conozco menos, porque yo estoy encargado Claro, de la por arquidiócesis de supuesto. Caracas, también la diócesis de La Guaira, ¿no? Porque, bueno, el actual arzobispo de Caracas fue 11 años, casi 12, obispo de La Guaira, por lo tanto él tiene allí claro, su corazón, digamos así. Entonces, y Monseñor Pablo Modesto González está llegando a La Guaira, el pobre, ¿no? O sea, venía claro, de y le Guadualito y le tocó semejante recepción. semejante recepción. Sí. Entonces, bueno, estamos también allí apoyándolos a ellos, ¿no? Pero entiendo también que el Estado de Aragua también sufrió en los templos Carabobo, en Valencia, la catedral, etcétera. Bueno, lo que hemos visto mucho por las redes sociales que han salido, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que yo vi de repente una foto, las primeras de cambio, de la iglesia de la Candelaria, Sí. donde está José Gregorio. Sí. Y la parte de afuera, bueno, se había caído mucho friso. Sí. Entonces eso es muy impresionante, Es muy porque uno dice, cónchale, si esto es así como estará por dentro. Y resulta que parece que por dentro nada que ver. no sufrió Sí, sí, prácticamente, ¿no? Bueno, fíjate, una iglesia como Maiquetía, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que la hemos visto en las redes, que se cayó completamente la fachada, ¿no? Ajá. Bueno, es muy impresionante, ¿no? Pero Claro. cuando tú la ves por dentro, gracias a Dios, está, digamos, bastante bien. ¿Por qué? Bueno, porque era el modo de construcción de la época, ¿no? El modo de construcción de esa iglesia antigua se hacían 2 paredes de carga, 2 tapias, digamos así, que eran las paredes laterales de la iglesia, se le montaba un techo como un sombrero y después se le pegaba por delante una fachada, ¿no? Claro. Claro que la fachada no es un elemento estructural acoplado al resto de la iglesia. Y esa tal vez es la explicación de por qué pasa eso. Por eso se va. Además, hicieron arreglos posteriores, poniéndoles elementos estructurales en alguna, por ejemplo, esta concretamente de Maiquetía, de acero, con una gran, vamos a decir, resistencia, que empujaron las tapias de la fachada y la tumbaron, ¿no? O sea, uno ve en el coro, se puede ver perfectamente y uno llega y una viga doble T gigante, Claro. que se puso quizá en algún momento para reforzar el coro, pero está a mitad de la altura de la fachada, la empujó y se nos cayó. Pues. O sea, Claro. Bien, esas son cosas que por eso, tomando esas malas experiencias anteriores, podemos ahora hacer, Dios Ahora, quiera padre, que yo sea un imagino mejor que trabajo. también hay organizaciones que desde siempre, a nivel en el exterior, es decir, en el mundo, que han colaborado mucho con las iglesias, sobre todo las iglesias de estos países que no son iglesias de dinero. Sí. Y de repente prestan una mano en ese momento, ¿no? Sí. En estos momentos como estos. Sí, sí. Eso también es un recurso al cual pueden acudir, ¿no? Sí, estamos acudiendo, de hecho, lo que pasa es que, bueno, eso tarda un tiempo, porque Claro. hay que hacer el proyecto, hay que enviarlo, Y hay que calcular aprobarlo, cuánto hace falta, además, Sí, ¿no? sí, sí. Estamos corriendo en ese sentido. Vamos a ver, yo pienso que, bueno, el Santo Padre ha estado muy pendiente de esto Sí. y ha apoyado, no solamente moralmente, sino también, lo ha dicho, pues, que quiera apoyarnos también, al menos arreglar alguna que otra iglesia. No todas, porque Claro. bueno, no da para todo, pero... No, y ahora tienen Colombia, y como está el planeta, pues tendrán el Vaticano que se ocupa de todo el mundo, tendrá Sí, sí, sí. cantidades de compromisos, ¿no? Lamentablemente es Ahora, así, lamentablemente es así. ahora, padre, a nivel porque dentro de esas iglesias también, usted lo mencionó levemente al principio, de paso, hay muchas imágenes Sí. y muchas cosas allá adentro que son también muy valiosas Sí. históricamente, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente han sufrido, porque por ejemplo, yo estuve haciendo en esos días posteriores al terremoto un reportaje
en Casa de los Paulinos, Sí, cómo no. que fue una estructura que también sufrió bastante. Y uno entra a la iglesia y uno ve al fundador de ellos, que tenía una estatua así que estaba en un bordecito, se le cayeron los lentes y más nada. Y uno dice, ¿por qué? Usted a lo mejor tiene una explicación para eso. ¿Por qué un movimiento que afectó gravemente a cosas tan fuertes, no obstante, a cuestiones que están así de a tirito, Sí, sí, no les pasó nada? Sí, yo también he visto cosas impresionantes, ¿no? José Gregorio Hernández en el templo que tienen abajo, en Ciudad Chávez, precisamente, Ajá. cuya estructura quedó muy bien, gracias a Dios, pero bueno, también se movió mucho. El José Gregorio Hernández quedó perfecto y todas las demás imágenes se cayeron. Entonces, dice, bueno, qué Es que curioso, uno ¿no? dice, Sí, uno o sea dice, bueno, qué Habrá cosa quien tan- diga que es un milagro, otro milagro. bueno, sí. ¿Será bueno, efecto sí. del movimiento o qué sé yo? No sé. Una imagen que vi en una iglesia en Lomas de Urdaneta, ¿no? Que es un Tobías con San Rafael. Bueno, esa imagen se volteó hacia el altar, o sea, quedó volteada quedó hacia el volteada. altar. Sí, sí. Y uno dice, wow, ¿por qué no se cayó cuando muchas más se cayeron? Bueno, cosas de esas ahí, toda clase de Hay demasiadas anécdotas. demasiadas anécdotas, historias, ¿no? Bueno, padre, muchísimas gracias por venir Gracias, gracias a ustedes. e ilustrarnos un poco en realmente cómo es la situación esa de las estructuras religiosas. Vamos a hacer la pausa y regresamos con ustedes.